Este es el primer vídeo de teoría sobre movimiento ondulatorio. En este vídeo vamos a ver las ondas, la expresión matemática de una onda y la propagación de la energía en el movimiento ondulatorio. Bien, comenzamos con el primer punto, las ondas. A modo de introducción vamos a hablar de los diferentes tipos de ondas y las vamos a clasificar: el sonido, las ondas sísmicas, las ondas en el agua o en otro medio material, presentan un denominador común, que es la propagación de una perturbación en la que no hay transporte neto de materia. Todos estos ejemplos son ejemplos de movimientos ondulatorios. Debe existir un foco emisor que dé origen a una perturbación y tienen algo en común, es que no hay desplazamiento neto de materia. Es una de las características de las ondas. Una onda provoca un transporte de energía sin que haya transporte de materia. Se llama movimiento ondulatorio a la propagación del movimiento vibratorio a través de un medio, y a la perturbación que se origina se la llama onda. Vamos a clasificar las ondas y hay distintas formas de clasificarlas. Bien atendiendo a sus dimensiones de propagación, o bien atendiendo a la dirección de propagación o a la naturaleza de la propia onda o al tipo del medio en el que se propagan. Bien, según las dimensiones de propagación, tenemos ondas que son unidimensionales, se propagan en una única dirección, por ejemplo, un muelle. Tenemos ondas bidimensionales, se propagan en una superficie plana, por ejemplo, una piedra que cae en el agua. O tridimensionales, se propagan en las tres direcciones del espacio, por ejemplo, una bombilla, la luz que emite, sería una onda tridimensional. Si nos fijamos en la dirección de propagación, tenemos ondas longitudinales, que son aquellas en las que las partículas del medio vibran en la misma dirección de la que avanza la perturbación. El sonido, las ondas sonoras, son ondas longitudinales, y ondas transversales, que son aquellas en las que las partículas del medio vibran en una dirección perpendicular a la dirección de avance de la onda. La dirección de vibración y la dirección de avance son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, la luz. Si las queremos clasificar según la naturaleza de la propia onda o el medio en el que se propagan, tenemos las ondas mecánicas, que requieren un medio material para propagarse. Debe existir materia, por ejemplo, el sonido. Y las ondas electromagnéticas, que son ondas que se propagan en el vacío, no requieren un medio material. La luz sería una onda electromagnética. Una vez que ya tenemos clasificadas las ondas, vamos a estudiar las magnitudes de una onda. He representado una onda, la he representado de dos formas diferentes. Aquí tenéis el eje Y y aquí el eje X, ambos se miden en metros, y aquí tenemos el eje Y y el avance de la onda con el tiempo. Aquí nos daríamos cuenta del avance de la onda, nos fijaríamos en el avance de la onda con respecto a la posición, y aquí con respecto al tiempo. En ambos casos siempre vamos a definir diferentes magnitudes. La primera es la amplitud. La amplitud en ambos casos la tendría aquí, se mide en metros, y es la distancia máxima que se desplaza una partícula del medio de su posición de equilibrio. Luego tenemos la elongación. La elongación se representa por la letra X o por la letra Y. La elongación es la distancia a la que se encuentra una partícula del medio cuando está en su posición de equilibrio. La longitud de onda, lambda, es la distancia mínima, lo tenemos aquí, entre dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado de vibración, y también se mide en metros. Tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda un punto del medio en completar una vibración completa, lo tenemos aquí representado. Coincide, si os dais cuenta, si comparamos las dos representaciones gráficas, el periodo coincide con el tiempo que tarda la onda en avanzar una longitud de onda. La frecuencia, que es el número de veces, el número de vibraciones que se produce en un segundo. Ya sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, se mide en hercios.
se puede representar con la F o con la letra griega nu. Luego tenemos la frecuencia angular, ya sabemos de movimiento armónico simple que es 2pi partido del periodo y se mide en radianes partido de segundo. Este número K, esta letra K es el número de onda, que es igual a 2pi partido de lambda. No hay que confundirlo con la K del movimiento armónico simple. Nos dice el número de longitudes de onda que hay en una distancia igual a 2pi. El número de longitudes de onda que hay en una distancia igual a 2pi. Ese es el número de onda. Y luego, por último, tenemos la fase, que es el ángulo que indica el estado de la perturbación. La fase es la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a estudiar ahora la expresión matemática de una onda. Todas las ondas se pueden expresar de esta forma. I es igual a I en función de x y de t, de la elongación y del tiempo, es igual a la amplitud por el seno del número de ondas por x más menos vt más la fase inicial. Todo esto es lo que vamos a llamar fase. Si la onda se desplaza en un sentido positivo de x, es decir, si la onda se desplaza así, en nuestra ecuación de onda vamos a tener un menos. Este menos me indica que la onda se desplaza en este sentido. Si la onda se desplaza en este sentido, en el sentido negativo de x, en nuestra ecuación que nos representa a la onda, vamos a tener aquí un signo más. Esto es muy importante para los problemas. Entonces tenemos en qué magnitudes aparecen en nuestra expresión matemática. Tenemos el número de ondas en radianes segundo, todo esto que es la fase, la frecuencia angular en radianes segundo y la fase inicial. La fase inicial me dice qué posición tienen las partículas al empezar el movimiento. El incremento de fase, que me lo van a pedir en algunos problemas, me lo pueden dar, lo podemos calcular como la frecuencia por incremento de tiempo. Este me dice la diferencia de fase o desfase en un intervalo de tiempo en un mismo punto, o también como el número de ondas por el incremento de elongación. Aquí me habla de la diferencia de fase o desfase entre dos puntos en un mismo instante en el tiempo. Una vez que conocemos la expresión matemática, casi siempre nos la van a dar así, pero nos la pueden dar de otra forma. La ecuación de una onda armónica también puede expresarse en función del coseno. La única variación con respecto a nuestra ecuación inicial, que es la que vamos a utilizar casi siempre, varía en el término constante de la fase inicial. Entonces, si la onda comienza aquí, no hay fase inicial, aquí la fase inicial es 0 y podemos representar la onda como I de xt es igual a A por el seno de kx más menos 1, como lo teníamos antes, pero sin fase inicial. Si tenemos una fase inicial, en este caso, que es de pi medios, podemos representarla como I de xt es igual a A por el seno de kx más pi medios, pero por trigonometría sabemos que el seno de pi medios es igual que el coseno, con lo cual podemos representarla como coseno. Es la misma onda, ¿de acuerdo? Aquí esto son términos de amplitud. Aquí la fase es pi medios. Si le sumamos pi, en este caso, la onda está aquí, le sumamos más pi, esta es la fase inicial, podemos representar la onda como I es igual a menos A. Bueno, podemos representar como A seno de kx más menos vt más pi. Y como el seno de pi es menos 1, pues nos queda A menos A seno de kx más menos vt. Y si comienza aquí,
La fase inicial es de 3 pi medios. Entonces ahora nos quedaría y es igual a A por seno de kx más menos vt más 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios es igual al menos coseno de 1, con lo cual esto nos quedaría coseno de vt más menos kx. O sea, nos la pueden dar de diferente forma. ¿Cuáles son las unidades de la ecuación de onda? Esto es muy importante para los problemas. Cuando tenemos una onda mecánica como una cuerda, la onda nos la van a dar como la hemos escrito antes en función de I. Y I se va a medir en metros. Cuando es una onda electromagnética, por ejemplo la luz, nos lo van a dar en función del potencial. Y el potencial se va a medir en voltios partido de metros. Y cuando tenemos una onda de presión, como es el caso del sonido, nos lo van a dar en forma de presión y la presión se mide en pascales. Esto es importante para los problemas porque nos vamos a encontrar con diferentes expresiones de la onda, pero luego todo se hace exactamente igual, simplemente cambian las unidades. Una vez que conocemos la velocidad, la posición de una onda, a partir de la posición podemos calcular la velocidad. Ya sabéis que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, con lo cual derivamos toda nuestra expresión de la posición y al derivar me queda que v de xt va a ser más menos a la pulsación por el coseno de kx más menos vt más la fase inicial. Esta es mi ecuación de velocidad. Vamos a analizar un poco la ecuación. Fijaos, la velocidad va a ser máxima cuando el coseno de la fase, que es todo esto es la fase, cuando el coseno de la fase sea 1, con lo cual la velocidad máxima va a ser más menos amplitud por la pulsación. Tenemos que diferenciar entre la velocidad de vibración y la velocidad de propagación. La velocidad de vibración es esta. La velocidad de vibración es la que acabamos de calcular. V es igual a más menos A, coseno más menos A por la pulsación, coseno de kx, más menos, dependiendo de si el sentido es positivo o negativo. Esta es la velocidad de vibración. Ahora, la velocidad de propagación, que me la van a preguntar muchas veces, es el espacio que recorre la onda, que lo vamos a medir en longitudes de onda, entre el tiempo que tarda, que lo medimos con el periodo. Esta es, que también lo podemos expresar así, en función de la frecuencia. Si queremos expresarlo en función de la velocidad angular, sabemos que es 2pi partido del periodo. El periodo es 2pi partido de la velocidad angular. Luego la velocidad de propagación la podemos expresar como lambda por 2pi, lambda por la pulsación entre 2pi. Pero esto es velocidad de propagación, que es diferente a la velocidad de vibración, que es esta. Igual que hemos calculado la velocidad, derivando la posición con respecto al tiempo, podemos calcular la aceleración derivando la velocidad con respecto al tiempo. Al derivar la velocidad con respecto al tiempo, nos queda que la aceleración es menos a por w, volvería a salir, con lo cual me queda más menos w al cuadrado por el seno de kx menos vt más la fase. La aceleración en metro segundo cuadrado. Igual que antes,
la aceleración es máxima cuando el seno es 1, cuando el seno de toda la fase es igual a 1, con lo cual me queda que la aceleración máxima es menos a por más menos w al cuadrado. Bien, continuamos y ahora pasamos al tercer y último punto de este vídeo, que es la propagación de la energía de una onda. Para generar movimiento ondulatorio es necesario que el foco emisor proporcione continuamente energía al medio de propagación. Bien, la energía de una onda se puede expresar de la siguiente forma: como un medio de k, número de ondas, por la amplitud al cuadrado. Voy a deshacer la k, un medio de mv cuadrado por a cuadrado, esto es la k, esto de aquí es k, perdón, he dicho antes número de onda, k es la constante de elasticidad del oscilador, que depende del medio. Es la k del movimiento armónico simple, no es el número de ondas. O sea, esto es la k. Yo puedo seguir trabajando en esta ecuación si digo que la pulsación es 2pi por la frecuencia, esto ya lo sabemos, me queda que esto es 2m por pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por a cuadrado. También la puedo expresar de esa forma, aunque normalmente nos la vamos a encontrar como un medio de k, la constante de elasticidad, por a cuadrado. Esta es la energía de una onda. Podemos calcular también la potencia de una onda. Se define la potencia de una onda como la energía que transporta por unidad de tiempo. Luego la potencia va a ser energía entre el tiempo. Se va a medir en vatios o en julio partido de segundo. La energía y en consecuencia la potencia de la onda que se produce en el foco se reparte por el medio en el que se propaga y depende de si la onda es unidimensional, si es bidimensional o tridimensional. A partir de aquí vamos a definir el frente de onda. Se denomina frente de onda al conjunto de todos los puntos del medio que se encuentran en el mismo estado de vibración cuando los alcanza un movimiento ondulatorio. Entonces, mirad, en una onda unidimensional el frente de onda es un punto que vibra. En una onda bidimensional el frente de onda es una línea. Y en una onda tridimensional el frente de onda es una superficie. ¿De acuerdo? Siempre se va perdiendo como un grado. Y aquí sería un punto. Vamos a pasar ahora a la intensidad de una onda. La intensidad de una onda, representada por la letra I, es la potencia. Se define como la potencia por la unidad de magnitud que define el frente de onda. Entonces, fijaos, en una onda unidimensional, donde el frente de onda es un punto, como hemos visto aquí, la potencia es igual a la intensidad y se mide en vatios. En una onda
bidimensional, donde el frente de onda es una línea, como hemos visto aquí, la potencia va a ser la intensidad entre la longitud de ese frente de onda que está definido por una línea y la unidad vatio partido de metro. Y en una onda tridimensional, donde el frente de onda es una superficie, lo tenéis aquí representado gráficamente, el frente de onda es una superficie, ahora la potencia va a ser intensidad entre la superficie de ese frente de onda y las unidades van a ser vatio entre metro cuadrado. Podemos calcular la relación de intensidades entre dos puntos de la onda. En una onda bidimensional, un punto 1 y un punto 2, o en una onda bidimensional o en una onda tridimensional, donde el frente de onda sería la superficie. Aquí el frente de onda sería la longitud, y aquí el frente de onda es este punto. Bien, cuando tenemos una onda unidimensional, lo que ocurre entre el punto 1 y el punto 2 es que le llega toda la potencia. Entonces podemos afirmar que la potencia en el punto 1 es igual a la potencia en el punto 2 y 1 es igual a I2 en una onda unidimensional. Cuando tenemos una onda bidimensional, si queremos calcular la relación que hay de intensidades entre el punto 1 y el punto 2, la potencia es la misma, pero ahora la intensidad será igual, hemos visto aquí, en una onda bidimensional, que la potencia es la intensidad entre la longitud. Y la longitud, en este caso, es 2πr. 2πr1 igual a I2 por 2πr2. Esto me queda I1 entre I2 es igual a R2 entre R1. Esa es la relación de intensidades cuando la onda es bidimensional, siendo esto R1 y esta línea de aquí R2. ¿Qué ocurre cuando la onda es tridimensional? Cuando la onda es tridimensional, la intensidad es P entre S. Luego la potencia es I por S y por 4pi R cuadrado. Si afirmo que P1 es igual a que P2, igual que en ambos casos, me queda I1 por 4pi R1 al cuadrado igual a I2 por 4pi R2 al cuadrado. Ahora la relación de intensidades viene dada por el cuadrado de las distancias. Vamos a comenzar con el último punto dentro de la energía de propagación, que es el fenómeno de amortiguación de ondas. Dentro del fenómeno de amortiguación de ondas vamos a ver dos fenómenos, que es el de atenuación y absorción. Los frentes de onda se van haciendo cada vez más pequeños a medida que la distancia al foco aumenta. Decimos que la onda se va amortiguando. Vamos a comenzar con la atenuación. La atenuación de ondas es un fenómeno relacionado con la forma en la que se distribuye la energía en los frentes de onda. Como la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y la intensidad también lo es, la intensidad también lo será. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, podemos relacionar las ecuaciones que acabamos de deducir de la relación de intensidad con las distancias o entre los dos puntos, podemos relacionarlo con las amplitudes. Así nos queda que en una onda unidimensional, como hemos visto antes, que I1 es igual a I2, esto me queda que A1 es igual a A2. En una onda bidimensional hemos visto antes que la relación entre I1 y I2 es igual a R2 entre R1. De hecho, creo que aquí lo he puesto mal. Sí, R2 entre R1. R2 entre R1, entonces me queda
Ahora me quedará que la A1 al cuadrado entre A2 al cuadrado, porque hemos dicho que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Esto es importante. Toda la deducción viene a partir de aquí. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a R2 entre R1, con lo cual A1 entre A2 va a ser igual a la raíz cuadrada de R2 entre R1, cuando la onda es bidimensional. Cuando la onda es tridimensional, tenemos que I1 entre I2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Luego nos quedará que A1 al cuadrado entre A2 al cuadrado va a ser igual a R2 al cuadrado, R1 al cuadrado. La relación entre las amplitudes ahora de dos ondas va a ser R2 igual a la relación entre las distancias. En las ondas armónicas bi y tridimensionales se produce una disminución de la amplitud a medida que nos alejamos del foco y es lo que se llama atenuación. Cada vez la amplitud va siendo más pequeña. Aquí la amplitud tiene este valor, aquí la amplitud tiene este valor. En cuanto a la absorción de ondas, la absorción está directamente relacionada con la disipación de la energía que ocurre en el propio medio. Es debido al rozamiento, al tipo de partículas. Se da en ondas mecánicas en las que necesitan un medio material para propagarse, porque es la disipación de la propia onda en ese medio material el que produce el fenómeno de absorción. Es un fenómeno que convive con la atenuación. La atenuación podríamos decir que es la disminución de la intensidad en una situación ideal, y la absorción podríamos decir que es la disminución de la intensidad en una situación real. La atenuación en una situación ideal y la absorción en una situación real, en la que en esta situación real ya entra en juego el medio por el que se propaga la onda y va a depender de las características del medio. La absorción se demuestra que la intensidad va decreciendo exponencialmente, la intensidad de la onda decrece exponencialmente según vamos aumentando la distancia con respecto al foco emisor. Esto traducido en una ecuación me queda que la intensidad es igual a la I sub 0, la que tiene al principio, por E elevado a menos beta por X. Siendo beta el coeficiente de absorción del medio. Es un dato que nos van a dar. Podemos calcular el espesor de semiabsorción, que es el espesor del material para que la perturbación se reduzca a la mitad de su intensidad. Este es el espesor de semiabsorción para que la perturbación se reduzca a la mitad. A veces buscamos gran absorción de ondas, por ejemplo, en los recubrimientos para aislar acústicamente viviendas, buscamos materiales que tengan un coeficiente de absorción muy alto, por ejemplo, el corcho, que tiene un coeficiente de absorción de 0,85, o la espuma de poliuretano, que tiene un coeficiente de absorción de 0,99. Para terminar, vamos a hacer un recordatorio del formulario de ecuaciones que hemos visto hasta ahora. La expresión matemática de una onda. Derivando esta expresión una vez obtenemos la velocidad de vibración. Derivada de I con respecto a T obtenemos la velocidad de vibración. Derivando la velocidad con respecto al tiempo obtenemos la aceleración. Cuando la fase es 1 obtenemos la velocidad de vibración máxima o la aceleración máxima. Y luego, en cuanto a las magnitudes que están dentro de la fase y cómo calcularlas, tenemos el número de ondas K, que es 2pi entre la longitud de onda, la frecuencia angular, que es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia, la diferencia de fase, que la podemos expresar como la pulsación por incremento de t, y es una diferencia de fase para un mismo punto en un intervalo de tiempo, o como el número de ondas por incremento de x, que es la diferencia de fase expresada entre dos puntos en el mismo instante. Luego, en los ejercicios casi siempre vamos a utilizar la diferencia de fase de esta forma, que es la k, el número de ondas, 2pi partido de lambda, por la distancia
entre una y otra. Y luego la velocidad de propagación, que es el espacio que recorre la onda expresado en términos de longitudes de onda, lambda, entre el tiempo de avance, que es el periodo.